cómo era tu vida antes de que pasara lo que pasó en Tailandia. Entonces le dije a Jacobo, sal por favor, no sé qué está pasando. Le empecé a gritar y justo le iba saliendo del baño. Y ahí fue cuando vimos una ola gigante, inmensa, una pared. Y me acordé de Jacobo que un día antes me había dicho, es que Karen, si a ti te pasa algo, yo me muero. Entonces fue justo en ese instante cuando lo veo a él y me acuerdo de eso, que puedo sacar la cabeza, dar un respiro gigante, tomar una bocanada de aire inmenso. El del hotel nos había dicho un día antes que la isla estaba en su máxima capacidad, habían 18,000 personas y murieron más de la mitad. Les dicen, oigan, es que nos encontramos una bolsa llena de pasaportes tirada en el piso y dentro de esos está el pasaporte de Jacobo. ¿Cómo transformaste el trauma en propósito en tu vida? No había mucha gente herida, que la gente que se ahogó se murió. Habíamos a lo mejor 10 personas que nos ahogamos en esa isla y sobrevivimos. Hola, ¿qué tal amigos de Elemental Project? ¿Cómo están? Yo soy Isaac Martínez, bienvenidos a un nuevo episodio, Alex Molina también, y les cuento de nuestra invitada de hoy. Ella es sobreviviente del tsunami de Tailandia en 2004, donde perdió a su esposo y estuvo al borde de la muerte. Desde entonces ha transformado su historia de tragedia en un mensaje de fortaleza, resistencia y sanación emocional. Hoy inspira a miles de personas compartiendo su experiencia y enseñando cómo reconstruirse después del trauma. Bienvenida, Karen Michan. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí, de compartir mi historia con ustedes, con su gente, con su público. Aquí estamos. La verdad que es una historia muy impactante y me gustaría empezar por el principio, por cómo era tu vida antes de que pasara lo que pasó en Tailandia. Pues era yo una joven muy inquieta, estudiante de comunicación. Llevaba 2-3 semestres más o menos de la carrera de comunicación. Sí terminé la carrera, después de todo la terminé, sí terminé la carrera. Pues una joven llena de sueños, de ilusiones. Antes de conocer a Jacobo, que era mi esposo, era una adolescente, porque pues justo ahí había terminado ya mi adolescencia, ¿no? Pero era una adolescente un poco complicada, conflictiva, no con la gente, sino más bien con mi persona, con una muy baja autoestima. Tenía como muchos, digo, nada grave que por lo que mis papás tuvieran que espantarse, pero sí un poco más de lo que fueron a lo mejor mis hermanos, que eran bastante tranquilos. Y bueno, estaba estudiando la comunicación, la carrera de comunicación, novia de Jacobo, llena de sueños, de ilusiones, de empezar una vida con él. ¿Lo conociste en la carrera, a él? No, lo conocí en la boda de mi hermano. Él era invitado del cuñado de mi hermano, era de su grupo de amigos y lo habían invitado a la boda. Yo lo conocía antes de vista, porque él se llevaba bien con algunas amigas de mi generación de la escuela y la verdad es que él no me caía muy bien. Y cuando me lo quisieron presentar en la boda de mi hermano, una amiga en el baño me dijo, oye, es que te quiero presentar a Jacobo Hassan, no sé qué. Le dije, no, yo no voy a salir con él por nada del mundo. Me dijo, no, te lo pido, hazlo por mí, te lo ruego, te lo imploro. Le dije, no lo voy a hacer. Me dijo, ya le di tu teléfono, entonces vas a salir. Sí. Y yo, ya que no, o sea, pues voy a salir. Entonces me habló, bueno, en la noche, durante la boda, claro que hizo su luchita y ahí estuvo bailando conmigo y con mis amigas y platicando y la verdad muy agradable, me cayó súper bien, muy simpático, que era lo que a mí más me gustaba de él, su simpatía, su carácter. Y bueno, al otro día salí con él y regresé fascinada, la verdad. O sea, era muy diferente a lo que yo conocía de él, ¿no? Sí. Y luego te enamoraste, estuviste con él. Me enamoré muy rápido. A los 3 meses decidimos casarnos. A los 3 meses. 3-4 meses, sí. Sí. Y muy jovencita con 20 años, ¿no? Sí, Que tenías. sí. Cuando yo lo platiqué con mis papás, se traumaron. O sea, cuando les dije, me voy a casar, dijeron, ¿qué? ¿Estás loca? Le dije, bueno, mi mamá se casó joven, mi hermana también se casó joven, pero mi papá nunca fue de esas ideas de que nos casáramos jóvenes. Él siempre quería que estudiáramos, que termináramos nuestra carrera, que trabajáramos, que fuéramos independientes, pero no, como que no se iban dando las cosas así. Mi hermana se casó muy joven
llevaba muchos años con su novio, se casó joven, y pues yo le decía a mi papá, oye, si mi hermana se casó joven, o sea, que me decía, sí, pero ella llevaba 8 años con su novio, tú llevas 4 meses, niña, o sea, estás loca. Y le decía, bueno, pero sí me quiero casar, me dijo, bueno, está bien, pero espérate tantito. Le dije, bueno, sí, vamos, a lo mejor no tan pronto, pero sí. Entonces pusimos fecha para 1 año y 2 meses después. O sea, en total duramos 1 año y medio de novios antes de casarnos. Y luego organizaste un viaje, bueno, creo que fueron diferentes destinos y luego acabó en Tailandia, ¿no? Bueno, no Bueno, acabó, pero no seguía. acababa. Sí, seguí en Tailandia. Sí, fuimos a varios lugares y el último que visitamos fue Tailandia. ¿Qué fue lo que pasó ya en Tailandia? Para que nos cuentes un poquito ahí la historia tan impactante que es. Eh, el 26 de diciembre del 2004 salimos a desayunar, Jacobo y yo, al buffet del hotel en Phi Phi Island. Pipi, Fifi, cada quien le dice diferente, pero bueno, yo la conozco como Pipi. Y fuimos a desayunar. Era de las pocas veces que podíamos darnos el lujo de desayunar en un buffet con comida bien servida. No sé cómo explicarlo, pero nos tocó comer muy mal durante todo el viaje que hicimos. Todo era comida rápida. Él era más difícil que yo en la comida, entonces como que no comía de todo y nos costaba mucho trabajo. Y le dije, no, aquí sí nos vamos a parar temprano. Aunque queríamos descansar, le dije, no, aquí sí nos paramos temprano porque nos urge así un desayuno, huevos, fruta, yogurt, o sea, un desayuno ya más en forma. Me dijo, órale, buenísimo. Entonces nos fuimos a desayunar. Regresando, él se metió al baño. Yo me acosté un ratito en la cama del cuarto, era un bungalow que estaba sobre la playa, no en el mar, era un bungalow sobre la playa. Y de repente, bueno, él se metió al baño, yo decido salir a buscar unos gatitos. Yo soy más de perros, no soy mucho de gatos, pero esa vez me llamaron mucho la atención los gatos. Había una mamá una noche antes con su cachorrito amamantándolo, lo cual me pareció fascinante. Y entonces dije, ay, voy a salir a buscar a la mamá con su bebé a la terraza. Y salí a la terraza y me encontré, obviamente no con los gatos, sino con toda la gente que estaba en la playa pasando el día corriendo hacia adentro de la isla. Yo no alcanzaba a ver qué era lo que estaba pasando. Estaba mi cuarto, mi bungalow, luego un pasillo a lo mejor de 1,5 metros de ancho de arena y luego una como barra de bar en la playa. Y eso me impedía la vista hacia ver hacia atrás, que estaba el mar. Entonces no veía yo bien lo que estaba pasando, más que gente corriendo, atormentados, gritando, no entendía yo nada. Entonces le dije a Jacobo, sal por favor, no sé qué está pasando. Le empecé a gritar y justo le iba saliendo del baño. Entonces alcanzamos a cruzar de un bungalow al otro para ver qué pasaba y ahí fue cuando vimos una ola gigante, inmensa, una pared. Yo no sé si la ola se estaba formando, digamos, o la ola ya había tronado como tal. El caso es que teníamos que brincar la plataforma sobre lo que estaban los bungalows tenía a lo mejor 50 centímetros de alto, teníamos que brincar al piso para correr en los pasillos hacia adentro de la isla y no alcanzamos a tocar el piso. Fue un segundo, nos abrazamos, brincamos y no alcanzamos a tocar el piso cuando la ola nos arrastró. Y bueno, yo obviamente no entendía lo que estaba pasando. Pensaba que era el fin del mundo, pensaba que había una guerra, una bomba nuclear que habían echado en el mar de Tailandia. No entendía qué era lo que pasaba. En la fuerza del agua me soltó, estábamos Jacobo y yo abrazados, la fuerza del agua me soltó y alcancé yo todavía a hacer mi mano hacia atrás y tocarlo y ya no más. Me fui durante 70 segundos más o menos adentro de la ola. Estuve en posición fetal, gracias a esa posición que el cuerpo por instinto lo hace. Son minutos 10 sin respirar nada. Más o menos. Todos son
cálculos que hicimos con especialistas, viendo cuánto duró la ola, qué profundidad tuvo, hasta dónde llegó, los metros que tenía justo en la parte que yo estaba, porque en la parte que yo estaba se supone que tenía 12 metros más o menos de altura. Eh, no sé, o sea, yo no puedo decir si sí o si no, pero son los datos que arrojan los informes y las investigaciones, porque para mí es muy difícil decir, no, pues estuve como 60 segundos. Esos son los cálculos, 70 segundos. Son los cálculos a los que llegamos con personas especialistas para que cuando yo pudiera contar mi historia, la pudiera contar de la manera más pues correcta y digna y sin exagerar. De por sí la historia es dramática como para exagerar y decir estuve, no sé, 5 minutos, pues 5 minutos yo creo que no hubiera aguantado, ¿no? O sea, siendo que sea lo más real y lo más cercano a la realidad. Entonces estuve como 1 minuto y en ese minuto que estuve en posición fetal, empecé a ver toda mi vida en flashbacks, así rapidísimo. Empecé a ver eh, mi infancia, empecé a ver a mi sobrino que cumplía 2 años ese día, era el único sobrino que yo tenía de mi lado, el primero, que tenía un vínculo muy, muy cercano, lo sigo teniendo, y veía su carita que cumplía 2 años, y empecé a ver a mi familia en duelo, o sea, como que haciendo mi luto, ya muerta, digamos, obviamente, y empecé a ver haciendo mi familia mi duelo y me acordé de Jacobo que un día antes me había dicho, estábamos leyendo en la playa un libro y me cerró mi libro y me dijo, es que Karen, si a ti te pasa algo, yo me muero. Le dije, no, pero ¿por qué dices eso? ¿Qué me va a pasar? Me dice, si a ti te pasa algo, yo me muero. Entonces fue justo en ese instante cuando que lo veo a él y me acuerdo de eso, que puedo sacar la cabeza, dar un respiro gigante, tomar una bocanada de aire inmenso y seguir arrastrándome con la ola. Estuve a lo mejor otros 50 segundos, 1 minuto más o menos, no sé exactamente, pero la segunda parte que la ola me arrastró, yo ya sentía como la seguridad de que iba a vivir. La primera parte sí sentía que ya me estaba muriendo y que ya no podía seguir luchando. Y no era que, o sea, que podía yo quitarme las cosas, simplemente el cuerpo tratas de sacar la cabeza y tenía, bueno, o sea, si ven los videos reales, de la zona habían puertas, ventanas, muebles, lanchas, todo lo que uno se puede imaginar que hay en una isla estaban encima de nuestras cabezas y pues no podíamos sacar la cabeza. No sé qué fue lo que en ese momento, milagro de Dios, que pude yo sacar la cabeza, tomar aire y seguir arrastrándome con la ola, como les digo, 50 segundos, 1 minuto más o menos, hasta que la ola llega, hasta que termina, digamos, la ola, ¿no? Y entonces yo volteo a ver hacia atrás y no veo ni una sola cabeza afuera del agua, solo veo el mar infinito, no veo nada más. Hacia atrás y hacia el frente veo gente encima de eran pequeños edificios de 2 o 3 pisos, construcciones chicas, y veía yo a la gente sobre los techos gritándome que subiera, que fuera para allá, que podía venir otra ola, que trate de salvarme, me gritaban y yo volteaba a ver, a buscar a Jacobo, o sea, no sabía ni qué estaba pasando, no entendía, ellos alcanzaron a ver todo lo que pasó, alcanzaron a ver la ola, yo no entendía ni qué estaba pasando, me decían, ven, 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 tienes que subir. Entonces el mar aquí empieza a bajar poco a poco. Tengo entendido que en otras islas el mar como que absorbía, regresaba a su lugar absorbiendo. En donde yo estaba, no, empezó a bajar poco a poco, como una ola normal, hasta llegar al piso. Y cuando termina, bueno, llega hasta su tope, estaba yo parada sobre la falda de los escombros, todo lo que el mar empujó hizo una montaña de escombros y estaba parada yo sobre la falda de los escombros, con los escombros a 30 centímetros de mi cara y parada sobre un colchón. O sea, un segundo más que me hubiera ido, me iba con todo y los escombros y quedé parada, descalza sobre un colchón. Dentro de todas las cosas que pude haber quedado parada, quedé parada en eso. Y ahí empezó a bajar más el mar y vi a mi lado a una persona
que fue como mi primer encuentro como con la gente herida. Y era un chavo, un joven, con una herida abierta desde la cadera hasta el tobillo, completamente abierta, desnudo, gritando por ayuda, suplicando ayuda. Estaba con su pareja, no la encontraba, obviamente estaba tirado, estaba como atrapado. Traté yo de ayudarlo, traté de sacar, pues, entre los escombros, como que jalar sábanas, dizque para hacerle un torniquete, como si yo supiera hacer torniquetes. Entonces trataba y trataba y jalaba y trataba de ayudar, y al mismo tiempo la gente que estaba arriba me decía: "No, sube, 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 es que va a venir otra ola, te puedes morir, no sé qué, por favor sube, sálvate". Y yo le decía: "Ay, es que mi esposo", y o sea, era todo como caos, no sabía yo ni qué hacer, entre que quieres salvarte, pero quieres buscar a tu pareja, pero quieres ayudar al que está mal. Para eso yo me volteo a ver mi cuerpo antes de ver a este señor y me veo y digo: "No puede ser que estoy perfecta". Me pellizqué pensando que era un sueño, como yo me había acostado antes de salir a buscar a los gatitos, me pellizqué para ver si era un sueño, porque la verdad es que las heridas, con toda la adrenalina que tenía en el cuerpo, ni siquiera me dolían. Sí tenía heridas en las piernas y en los brazos, nada grave, pero sí estaba herida y la adrenalina no me dejaba sentir nada. Entonces, necesitaba yo sentir que no era un sueño, no podía creer lo que estaba pasando. Y bueno, después traté de ayudar a este chavo que no lo pude ayudar, seguramente se murió. Fue algo que tuve que trabajar más adelante dentro de todo lo que tuve que trabajar en terapia, que fueron muchos procesos distintos. Uno de esos fue trabajar la culpa de ver a alguien que sabes que se está muriendo y se va a morir y no hacer nada por él. Para mí fue muy fuerte. Este, entonces, pues lo dejé, traté de subir a los techos. La forma más fácil era irme normal por adentro del edificio. Entonces subí por las escaleras del edificio. En el camino me agarré una playera que decía staff. La mayoría de esos edificios eran de gente que vivía en la isla. Y esa gente que vivía en la isla, la mayoría trabajaban para los hoteles. O sea, es una isla muy turística y la gente que vive ahí, casi todos viven para dar servicio en los hoteles. No es como que, ay, me voy a ir a vivir a Pipi. O sea, es gente que trabaja en los hoteles. ¿Verdad? Sí. Es gente que trabaja. Me agarré una playera roja que decía staff, unos shorts y una playera disque para hacerme un torniquete. Yo en mi rodilla que tenía de un lado una herida un poquito profunda, traté de hacerme algo y agarré unas chanclas para poder caminar. Y bueno, subí hasta arriba del edificio, pero me decían: "No, es que te tienes que subir al techo". Y yo: "¿Pero cómo llego al techo?". Y bueno, la única forma de llegar al techo era cruzar de un balcón del edificio hacia una como plataforma circular de a lo mejor 1,5 metros de diámetro, de concreto, y de ahí pusimos una silla entre una pareja, bueno, 2 amigos alemanes, este, pusieron la silla y de ahí una silla normal plegadiza de metal, y de ahí cruzábamos hacia el techo, hacia la lámina y al techo. Ahí también fue la primera vez que vi ahora sí una persona muerta, que para mí fue muy impactante. Era un señor muy grande, muy alto, grande de tamaño, con una placa enorme de concreto encima. Yo no entendía cómo la fuerza del mar había podido destruir tanto, o sea, porque uno dice, bueno, los bungalows que eran de madera o de materiales más fácil, bueno, dices, lo entiendo, pero el concreto tronado como si fuera un temblor, como cuando pasa un temblor, así estaba. Entonces, para mí esa escena fue como muy, 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 que me dejó muy marcada. Y bueno, de aquí, de la construcción esta de concreto, subimos a al techo. Uno me detuvo la silla, el otro se cruzó primero, ellos muy hábiles, se cruzó primero y me jaló. Es tanto lo que no siente el cuerpo que la lámina, el calor estaba en 42 grados, no me quiero imaginar lo que estaba la lámina de caliente, siendo metal. Y cuando me preguntan: "¿No te quemaste?", no sentía. O sea, no tengo quemaduras de eso, pero no sentía, mi cuerpo no sentía.
claro que esto me permitió poder tener una movilidad normal dentro de todo, porque si hubiera sentido el dolor, pues no hubiera podido actuar de la misma manera. Entonces llegué ahí al techo y sí llegó ahí una segunda ola, mucho menor intensidad que la primera, pero sí lo que no terminó de arrasar la primera, lo arrasó la segunda, ¿no? O sea, sí causó como que terminó con el desastre, ¿Qué tiempo tardó entre la primera ola y la segunda? como 10 minutos. Y O cuando sea, llegó, ¿la viste de lejos que venía? no, la vi ya cuando el agua, o sea, yo no la vi, todo era crisis, nadie estaba al pendiente, yo estaba en lo que subía y me acomodaba y necesitaba sombra y me necesitaba sentar y estaba como, todo esto, hoy lo cuento como si fuera una película, pero en el momento todo era, no me fijé, lo que sí me acuerdo es que vi el agua, o sea, si yo volteaba hacia abajo del edificio, alcancé a ver cómo estaba el agua que llegó de Que estaba esa ola. subiendo, ¿no? O sea, hasta dónde llegó, que no fue con la misma intensidad que la primera ola, digamos, pero sí alcanzó a llegar al mismo lugar, no tan fuerte como la otra. No me preocupes. Ujú. Perdón. Este, y bueno, aquí llegó esta ola después de que yo seguía buscando a Jacobo y gritando y preguntando y empecé a necesitar un poco de descanso. Me senté en un como estos rotoplas de agua al lado que me diera un poquito de sombra porque no aguantaba ya el calor. Obviamente había tomado muchísima agua de mar, entonces tenía muchísima deshidratación. Eh, Empecé a observar lo que estaba pasando, a tratar de entender lo que estaba pasando, y la verdad es que veía puro caos y destrucción. La gente se saltaba de un techo a otro poniendo unas vigas de a lo mejor 15 centímetros de madera de ancho y se echaban de un edificio a otro. Luego se abrazaban a las palmeras, se aventaban hacia las palmeras y bajaban como si fuera Mario Bros. O sea, en vez de bajar como por las escaleras, como que nada tenía sentido. La gente desnuda caminando, pero con sus equipajes, con sus mochilas, pero desnuda, como que todo muy surrealista, así era. Estoy segura que nadie había vivido eso antes, nadie sabía cómo actuar. Oye, cuando la ola te arrastró, cuando sacaste la cabeza, ¿tú sabías dónde estaba la salida? Porque a mí me pasó una vez que surfeando y tal, pues te lleva una ola y pierdes el norte. No sabías bien si la salida está para arriba, para la derecha, para la izquierda, para abajo. ¿Tú cuando sacaste la ola sabías que estaba para arriba o No, sacaste la cabeza? no. O sea, como todo el tiempo estaba yo haciendo esto, en cuanto pude sacar, y otra vez, no tenía idea. No, ni cuando me arrastra a mí una ola. O sea, la verdad, sí te pierdes el sentido, no entiendes ni por dónde. Y una ola chiquitita, de verdad que fue de Dios, no sé. No sé cómo pude sacarla, respirar y seguir. Ujú. Y bueno, estuve un ratito ahí y decidimos bajar para subir lo que nos decían es que hay que subir a la parte más alta de la isla, y la parte más alta de la isla era una montaña en la selva. Entonces bajamos, normal por las escaleras, bueno, otra vez a la silla plegadiza, de regreso al edificio, bajamos por las escaleras y ahí gritan, viene una tercera ola. Entonces empezamos a correr y pierdo a estos chavos que me estaban ayudando, estos 2 alemanes, los pierdo y ya nunca supe de ellos. No sé si llegó la tercera ola o no me consta, no la vi. Yo estaba, corriendo y llegué a un bar que de ahí decían que se podía cruzar hacia la montaña, y era un bar que obviamente no estaba en funcionamiento. La gente empezó a agarrar las botellas y a tomar y a emborracharse como locos por la crisis, por el nervio, por el shock. Empezaron a tomar, la gente estaba fuera de control, asustados, pero borrachos, pero sin saber qué hacer. Y ahí habían roto una parte de la pared, la habían roto para cruzar hacia la montaña. Entonces crucé yo esa parte sola y me senté ahí y de repente se me resbalaron las chanclas. Traté de bajar por ellas, me resbalé hacia otra vez todo lo que ya había subido de la montaña, me volví a resbalar, dizque yendo por las chanclas, volví a tratar de subir, nunca recuperé las chanclas, entonces ya me quedé descalza.
porque decía yo, pues necesito algo para que me ayude, o sea, un poquito. Ya las boté, me acuerdo que unas personas de la isla, que eran de ahí, tailandesas, me ofrecieron agua, muy amables, me compartieron de su agua, no es que me ofrecieron una botellita, me compartieron de su agua, muy amables. La gente, la verdad es que todos muy amables, todos tratando de ayudarte, de qué necesitas. Sí estaba herida y la mayoría de la gente que estaba ahí no estaba herida, entonces sí, era como un foco, ¿qué te ayudo? ¿Qué necesitas? Y empecé yo a preguntar si alguien hablaba inglés y resulta que nadie. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Necesito hacer equipo, necesito a uno por instinto social, ayuda, ¿no? Entonces les preguntaba yo, ¿hablan inglés? No, no, no. Y de repente así salen como ángeles de este hoyo, una pareja, ella era tailandesa y él no sé de dónde era europeo, creo que era sueco. Y pues él hablaba inglés perfecto, ella hablaba bastante bien inglés y nos servía de traducción entre la gente de la isla o sea, hacia nosotros, nos comunicaban todo lo que ellos iban diciendo. Entonces, bueno, subimos, ellos me dijeron, nosotros te vamos a ayudar, no sé qué. Empecé a subir con ellos la isla, la montaña, pero no era, pues no era un caminito, era ir subiendo como puedas. Y entonces nos agarramos de las lianas y trepábamos las lianas como que estaban enterradas en la tierra y subíamos y luego me daban la mano y luego uno jalaba al otro y como podíamos íbamos subiendo poquito a poco. Tardamos, híjoles, bastante, a lo mejor unas 3, 4 horas en subir más o menos. ¿Y a esa parte había llegado ya la primera ola o ahí no había llegado? No, ya ahí ya había terminado la primera y la segunda ¿Pero y estaba la el suelo mojado de haber llegado la no, primera? porque no llegó hasta arriba de la montaña. Ya os sentéis a Era salvo, ¿no? alto. Por Era así alto, sí, se sentía seguro, pero estás en la selva, no hay un camino, entonces no sabes si viene un animal, que gracias a Dios no nos encontramos ningún animal porque los animales huyeron. Sí era difícil trepar porque estaba muy húmeda. No estaba mojada la tierra, pero estaba muy húmeda por el clima. Que es algo que nunca me habían preguntado y cuando lo dices lo puedo ver muy claro en mi mente. Estaba muy húmeda y nos resbalábamos, era difícil de subir. Y de repente en una de esas subidas yo me pego con una rama, se me entierra en la rodilla, ni cuenta me doy, y empieza a salir chorros de sangre como si fuera pipí así con potencia. Y la chica esta tailandesa me empieza a decir, no, tu pierna está chorreando sangre, no sé, espérate, no sé qué. Ya me hicieron otro torniquete. Todo era disque porque no sabíamos, no éramos especialistas, entonces medio que me ayudan, me vuelven a amarrar y seguimos subiendo. Y ahí yo les empecé a contar mi historia, que estaba de luna de miel, que estaba con mi esposo, que no sabía nada de él, que pues todo lo que me había pasado. Y, y me dijo, y le dije, él traía su mochilita, le dije, oye, ¿trae celular? No era muy común en esa época, ¿no? Entonces le pregunté, ¿traes tu celular? Y me dijo, sí traigo, pero no lo encuentro. Ya lo busqué y no lo encuentro y solo traigo esta mochilita. Dice, pero ahorita vamos a enfocarnos en tratar de salir y más tarde lo vuelvo a buscar. Entonces, bueno, seguimos subiendo hasta arriba de la isla. Cuando llegamos a la parte más alta no había un solo espacio para sentarnos. Estaba ya toda llena de gente, todos habían subido ahí. Era una isla que ese día justamente tuvo su máxima capacidad. El del hotel nos había dicho un día antes que la isla estaba en su máxima capacidad, habían 18,000 personas y murieron más de la mitad, según yo. Más de 9.000 personas. Sí. O sea, según los números que yo tengo son entre 11,000 y 15,000, pero no estoy segura. O sea, habría que investigar porque es que hay tantos datos. También del tsunami, yo he visto lugares donde dice 230,000 muertos y 280,000 y 150,000 y no hay como, o sea, tendríamos que investigar en una fuente muy, muy confiable. Según lo que yo había entendido, eran entre 11,000 y 15,000 y en total 280,000 muertos. Sí, porque la isla no solo llegó, o sea, el tsunami no solamente llegó a la isla de la Fifi, ¿no? Sino que también No, llegó a a todo todo alrededor. alrededor y a Indonesia también. Ujú. Wow. Entonces, bueno, decidimos bajar un poco hacia el otro lado de la isla
y vimos varios bungalows sobre la montaña. Nos sentamos en uno de esos bungalows afuera y empecé yo a llorar como una loca. Ya como que empecé a soltar todo, a desahogarme, a explicarles, tenía miedo, tenía muchos sentimientos encontrados, no sabía qué hacer, sabía que no sabía qué hacer, entonces yo decidí en este momento escuchar a las demás personas y que las demás personas me guiaban porque yo sabía que no estaba, por haber vivido lo que viví, en posibilidad de tomar decisiones con la mejor, con tanta conciencia, por decirlo así, la edad que tenía, lo vulnerable que me sentía, eran muchos factores, pero por lo menos tenía la inteligencia de decir, no puedo yo tomar la decisión, necesito que me aconsejen y escuchar. Y entonces, de repente salen del cuarto, del bungalow salen una pareja, ella hablaba español y me parece que era ecuatoriana, el francés, y salen y me dicen, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Me ven toda herida, me dicen, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Les dije, ¿cómo? ¿No saben lo que pasó? Dicen, no, ¿qué tienes? Ya eran más o menos, el tsunami pasó a las 10, ya eran como las 3, más o menos 4, 3:30 de la tarde. Y no sabían nada. No tenían la menor idea. Les dije, ¿cómo? Estaban ellos dormidos, estaban arriba de la montaña, no se enteraron de nada. Cuando voltean a ver, les dije, vean hacia abajo de la isla y ven todo destruido, no entendían ni qué había pasado. Pues se empieza a hacer como un grupo de ayuda. Alrededor de mí era yo la única que necesitaba ayuda, entonces como que todos se concentraron en ayudarme a mí y a buscar, uno, la forma de sacarme de la isla y otro, cómo ayudar a más personas, ¿no? Los que no estaban heridos. Y me acuerdo que me metí al bungalow y me dijeron nada más, y les dije, voy a entrar al baño, y me dijeron, por favor, no veas tu cara. Y yo dije, ha de estar sangrada, no sé. Y lo primero que hice fue ver mi cara. Y no estaba sangrada, pero la imagen que tenía de todavía me acuerdo y se me quiebra la voz, la imagen que yo vi en ese espejo, mi cara de una niña con dolor, un rostro gris, con miedo, con tristeza, todo, la ansiedad de no saber dónde estaba Jacobo, el estrés que estaba sintiendo, el miedo que tenía, el no entender que dónde estaba. Todo eso lo vi reflejado en una imagen que estoy segura que desgraciadamente nunca voy a olvidar. Y después me acosté en la cama, me dijeron: "Trata de descansar", y bueno, no pasaban más de 2 minutos que yo el cansancio, sentía el cuerpo mucho cansancio, entonces como que me lograba quedar como que entre sueños, dormida, no pasaban más de 2 minutos y me levantaba de salto, y otra vez descansaba así, y me volvía a levantar. Así estuve como media hora, obviamente sin poder descansar. Es algo que el cuerpo controla, que por más uno que diga: "No, voy a tratar", el cuerpo solito entra como en un estado de alerta que no podía parar, y le dije: "No, necesito salirme", y justo cuando salgo me dice, este chavo sueco, me dice: "Encontré mi celular, ya pude localizar a mis familiares, ¿quieres hablar tú con tu familia?". Y le dije: "Sí, claro". Y en eso empezamos a ver helicópteros, mientras estaba pasándome el celular, empezamos a ver helicópteros y no sabíamos si eran de ayuda, de noticias. Yo siempre creí que fueron de noticias, porque yo supe que la ayuda gubernamental llegó hasta 72 horas después, más o menos, 72 Qué horas terror. para llegar la ayuda. sí, del gobierno, ¿Por qué tanto? porque es un país, bueno, un lugar muy tercermundista y no tenían los miedos, no estaban preparados. Muchos de los lugares en Tailandia, o por lo menos en esta zona, habían estado afectados. Entonces, de aquí a que llegaban a todas las islas y a todas las playas, tomó mucho tiempo. Quizás no entendían la magnitud, ¿no? Todavía. O también no entendían la magnitud de lo que había pasado. Entonces venían las noticias. Supe después, gracias a una serie que salió de National Geographic, de tsunamis, que sí hubieron vuelos que eran de noticias, me parece que eran de noticias, no recuerdo bien ahorita, pero sí hubieron 2 o 3 helicópteros que sí bajaron y ayudaron a gente. Creo que había una embarazada y otro niño, o sea, sí ayudaron. Yo no me tocó verlos aterrizar y que ayudaran. Entonces yo siempre pensé que no ayudaron, porque en mi caso le gritaban, no estaba a lo mejor tan herida como esas personas, o no estaba embarazada, pero no bajaban a ayudar.
Entonces le marco a mi mamá. Primero, yo ya le había dicho que Tailandia no le iba a hablar porque era muy difícil hablar de Tailandia. Los teléfonos públicos, no, tenías que marcar más y el número. Hoy en día marcar más es muy fácil, pero en esos momentos poner el más en el celular o en un teléfono público era imposible. Entonces costaba muchísimo trabajo lograr marcar, a veces era por cobrar. Le dije, mamá, yo no te voy a marcar en Tailandia, porque lo que hacíamos era cada lugar que llegábamos, no les hablábamos diario a nuestros papás, pero cada lugar que llegábamos tratábamos de hablar a México y avisarles que estábamos bien, a alguna de las dos familias, o a la de él o a la mía, y que se comunicaran entre ellos y ya. Entonces aquí le dije, mamá, yo no te voy a hablar hasta que termine la parte de Tailandia. Y bueno, trato de marcarle a mi mamá, no me entra a su celular, me parece, y me sale el buzón. Y dije, bueno, por lo menos ya me entró a México. Vuelvo a llamar y me contesta mi mamá. Eran más o menos las 4 de la tarde, igual digo entre 3 y 4 más o menos, y de ahí, y era las 3, 4 de la madrugada en México. Entonces le hablo a mi mamá y le digo, mamá, es que una ola gigante. Me dice, ¿de qué me hablas? Le digo, mamá, es que no sé cómo explicarte. Un desastre natural. Sí, alguna vez en la escuela estudié maremotos, pero nunca me imaginé cómo era un maremoto. La palabra tsunami, por lo menos en mi vocabulario y en el de la mayoría de la gente en el mundo, no estaba. De hecho, yo no escuché la palabra tsunami hasta una semana después. Y aunque muchas veces que hago estas entrevistas, la gente que tira hate me pone en los comentarios, no existe desde no sé qué, y me ponen el año. Bueno, yo no tenía conocimiento de la palabra, ni tenía el uso cotidiano de ella. Y entonces le decía, es que una ola gigante, mamá, no te puedo explicar, no sé nada de Jacobo, no sé si está vivo, si está muerto. Me preguntaba ya, ¿cómo estás tú? Le decía, yo estoy bien, un poco herida, nada grave, me van a tratar de sacar de la isla, hay unos helicópteros, no sé bien cómo le vamos a hacer. No, pero le dije, ma, no tengo idea, por favor, pon las noticias, pon CNN, seguro ya hay algo de información. Háblale a los papás de Jacobo, diles que no sé nada de él, por si también, si él se logra comunicar con ellos, que le digan que yo estoy bien, y pues en cuanto pueda les vuelvo a llamar. Y bueno, colgué con mi mamá, fueron de las poquitísimas llamadas que salieron desde esa isla, porque poco después toda la señal cayó y ya no hubo más comunicación hacia afuera. Y bueno, empezaron a ver cómo me iban a sacar. Dentro del grupo que se armó, éramos a lo mejor 20, 25 personas y era la única yo que estaba herida. Y empezaron a ver cómo me iban a sacar. Y entonces unos bajaron hasta abajo de la isla donde estaba el puerto, lo que quedaba del puerto que sí quedaba, y vieron que unas lanchas chiquitas estaban saliendo hacia la mitad del mar, porque en el mar había un ferry de turistas, que normalmente llevaba 50 turistas, pero estaba dispuesto a recibir a 200 personas más, o sea, 250 íbamos a hacer en el ferry, con tal de ayudar. Estaba varado ahí a la mitad del mar. Entonces, pues subieron rapidísimo por mí antes de que el ferry se fuera, ¿no? Porque hospitales allí en Fifi no había, No hay y nada. estaba todo ya, vamos, hecho destrozado, escombros, ¿no? y no había, no sé si los hoteles tenían a lo mejor consultorios médicos, no habían hospitales, es muy virgen, la verdad es que es muy virgen, muy turístico, pero muy virgen. Y los barcos, los ferries que había en el agua, no les pasó nada, porque al final, como la ola regresaba, pues ellos estaban más cerca de la ola, ¿no? De que pudiera haber otra nueva. No, lo que pasa es que cuando hay un tsunami, la gente que está dentro del mar no le pasa nada. Había gente snorkeleando, no les pasó nada. Obviamente no los que estaban en la orillita, pero los que estaban en más adentro no les pasó nada snorkeleando, buceando, lanchas, ferries. La gente que estaba dentro del mar no. Es en ¿cómo se llama? La parte de la plataforma donde se forma la ola, que es donde ya empieza a afectar. Sí. Todo lo de adentro, nada. ¿Y ellos no sentían que subía el nivel del agua? Sí, la gente que estaba en los ferries dicen que sí se sintió como un movimiento muy brusco y muy fuerte, pero que jamás entendieron ni imaginaron la magnitud de lo que estaba pasando. Sí. Porque la parte más alta se forma al final, ¿no? En la orilla. Ajá. Es que como viene, digamos, esa ola en lo profundo, no genera tanto movimiento mar adentro, pero conforme se va haciendo
chica la altura de la arena, O sea, llega a la se costa. amplifica. Cuando llega a la costa, ese movimiento que era en el mar, que no parecía mucho, de este lado son muchos metros de altura. O sea, se Metros de amplifica. altura y fuerza. Y Ahí es donde fuerza. agarra fuerza. ¿Cómo la viste grande la ola? ¿Cuántos metros crees que tenía? Pues lo que yo vi es, o sea, lo que investigué es que tenía más o menos 12 metros. Lo que yo vi fue una pared gigante. 12 metros. O sea, yo vi como un edificio. Ujú. No podría decir de a lo mejor, no sé, a lo mejor de 4 o 5 pisos, bastante Y alto por toda la orilla. y por toda la orilla. Madre Y mía. gris. Lo que no me acuerdo es si yo vi la ola ya tronada, digamos, ya cuando truena o cuando todavía no alcanza a tronar y se está formando y me tronó encima. Yo creo que ya estaba tronada, porque si me hubiera tronado encima, no creo que estuviera acá. O sea, no hay forma que la fuerza de una tronada así la libre Sí. uno, no creo. Ujú. Entonces, eso es como lo único que si me preguntas de toda la historia tengo como bloqueado o borrado, es esa parte, porque hay cosas que sí se me llegan a olvidar y cuando yo misma vuelvo a escuchar mi historia o leo un libro que escribieron de mí o un reportaje, dije, sí, cierto, esto ya se me había olvidado, pero, pero eso sí no, lo tengo como bloqueado, no olvidado, como que mi mente lo puso ahí en un lugarcito. Y bueno, aquí me dijeron, te vamos a sacar, vamos a buscar la forma de sacarte y bajamos hacia pues donde estaba lo que era ¿cómo se llama? Donde El llegan las puerto. lanchas, el puertito que había. No quedaba mucho, pero Lo que donde estaba quedaba. el puerto, bajamos hasta ahí. Yo ya había perdido las chanclas, obviamente. Bueno, desde el principio, pero ya habían prestado otras y ya también las había perdido, porque tenía unas heridas en los pies que me lastimaban justo donde me daba la chancla. Y me acuerdo de esta sensación que cuando llegué a la arena, hasta abajo, ya después de haber bajado y caminado mucho, que además cada vez que veía, ya todos los cuerpos que habían, ya los habían tapado con sábanas, la gente. Y entonces yo todos los cuerpos que veía les abría y les revisaba las manos o los pies, porque Jacobo tenía pie plano y tenía una cicatriz en la muñeca. Entonces les revisaba las manos y los pies y lo tapaba. Y así durante durante todo el camino iba buscando con ganas de no encontrar, pero con la necesidad de buscar. No sé por qué buscaba ahí si ni siquiera estaba del lado que estaba yo cuando pasó, pero bueno. Llego hasta abajo y sentía yo en los pies, ese es uno de los traumas que se me quedaron, que no puedo estar descalza, siempre tengo que traer o tenis o chancla o pantufla, algo tengo que tener siempre porque no aguanto la sensación de mi pie, o sea, nada más lo digo y empiezo a mover los dedos de mi pie sintiendo el piso, porque cuando me pasó esto, llegué hasta abajo, sentía yo abajo de la arena los cuerpos, sentía como suavecito, como si estuviera pisando gente. Horrible, era una sensación horrible y fue algo que en el momento nada más lo hice, caminé encima de lo que pude y fue algo que se me quedó y nunca sabía yo, decía, bueno, ¿por qué todo el mundo llega a su casa y se quita las chanclas y se quita los zapatos y yo nada más no puedo? O sea, cambio de tenis a chancla, de chancla, siempre tengo unas chanclas al lado de mi cama y siempre me las pongo y no puedo. Y me di cuenta después de mucho tiempo que esa era la razón, porque no aguantaba la sensación con el piso. Y cuando lo trabajé en terapia resulta que era por esto, ¿no? Por lo que yo había sentido. Y bueno, llegué hacia el puerto y había una fila de a lo mejor 500, 600 personas formándose para subir a estas lanchitas que llevaban al ferry. Y me senté y me puse hasta adelante porque estos chavos empiezan a preguntar, ¿algún herido, algún herido, algún herido? Nadie estaba herido. Había gente con maletas, con su equipaje que pues, pensaban irse, o sea, pero no había nadie que ordenara, o sea, la misma gente se organizaba. Y entonces nadie está herido, nadie está herido. Bueno, pues esta señora sí está herida y pues es la primera que se va. Me llevaron hasta adelante, me dijeron, bye, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Y me dejaron, y fue la última lanchita que salió. No sé si subió gente atrás de mí en esa misma lanchita, pero esta lanchita fue la última que este ferry recibió. Que fue el ferry que nos ayudó a muchísimos a sobrevivir y a salir. Fue la última, tuve mucha suerte.
llegar en ese instante, porque si me hubiera tardado más en bajar, ya no la alcanzaba. Entonces esta nos llegó al ferry. Hoy que veo videos, no entiendo cómo subí al ferry, la verdad no me acuerdo. Si nos echaron una llantita o habían unas escaleras, no sé cómo subimos de la lancha al ferry. Y ya estando en el ferry, la gente, nos quedamos mucho tiempo más parados y la gente estaba empezando como a hacer listas y hacían listas de sobrevivientes, se hacían listas de muertos, se hacían listas de gente desaparecida y habían todo tipo de listas. Entonces, como nos dábamos a entender, yo les decía, yo me llamo Karen, él se llama Jacobo, y a veces daba mi apellido o a veces daba el de él por si lo encontraban a él, o sea, decía Karen Hassan por si lo encontraban a él, que me ubicaran a mí, o sea, como pudiera. Y empecé a dar su nombre. Y bueno, de ahí tardamos un rato todavía, a lo mejor 2 horas que hicimos del ferry a Phuket, que era la isla más cercana, y ya un poco más, pues con más civilización, con un hospital, con más ayuda, ¿no? Ellos también habían sido, les había tocado el tsunami, también habían muchos muertos, también había mucha destrucción, pero al ser una isla muchísimo más grande, pues tenía una infraestructura mucho más fuerte. ¿Qué hora era en ese entonces cuando llegaste a Phuket? Yo creo que ya eran como las 10 de la noche, 11 de la noche más o menos. Ya era de noche, ¿no? Ya era de noche. Y bueno, llegábamos y nos subíamos entre 5 y 6 personas. Habían muchas ambulancias esperándonos ahí, a toda la gente del ferry. Y que es muy impresionante. Yo pienso, ahora que vi este video de National Geographic y sale el ferry, no sé si es el mío, pero todo apunta a que sí es, porque como yo lo veo, veo las ambulancias, le decía a mi esposo, le dije, a ver, búscame entre la gente, porque te lo juro que es así era, tal cual. Que a veces es muy difícil decirlo en palabras y que la gente logre imaginarse, y ahí de verdad dije, esto fue así. Llegó el ferry, subíamos entre 5 y 6 personas por ambulancia, el que estaba más lastimado iba acostado, y bueno, nos fuimos así al hospital, a la Cruz Roja de Phuket, que ya estaba a reventar de gente, porque ya había recibido a todos sus heridos de la isla, y donde podían nos atendían. A mí me tocó que me cosieran en un pasillo, sentada en un banquito. Me decía el doctor, ¿dónde? Aquí. Pues me ponía gilocaína y me cosía. ¿Dónde más? Aquí. Así, ya de a rapidito, 5 minutos, me dio mi bolsita con pastillas. Se me olvidaron 3 heridas que tenía, se me olvidó decirle para que me las cosiera. Para que me las cosiera fueron las que mejor cicatrizaron, las que yo solita sí, ahorita voy a contar por qué, pero una del brazo que tenía muy grande quedó perfecta, ni se ve del dedo, fueron las que mejor cicatrizaron. ¿Por qué? Porque estas heridas, bueno, ahorita más adelante lo voy a contar, pero estas heridas todas las demás se me infectaron. Bueno, ahí empecé me curan, me salgo, me voy hacia un lugar, quería yo comunicarme con mi familia y veo que el teléfono está saturado, obviamente las líneas están saturadas, pero veo internet gratis. No puede ser que estén vacías las computadoras, 3 computadoras, no puede ser que estén vacías. Entonces me acerco a las computadoras, solo encuentro a un primo conectado en Messenger, que era lo que se usaba para comunicarse en esa época, y veo solo a un primo conectado y le digo, por favor, háblale a mis papás, ahorita mismo, habla México. Me dice, pero está en planísimo, habla México en este instante y diles que se conecten, por favor, a Messenger y necesito hablar con ellos. Bueno, ya para ese momento obviamente ya estaban mis hermanos, los hermanos de Jacobo, sus papás, todos estaban en casa de mis papás y empecé a hablar con ellos. Y de repente, mientras estoy hablando con ellos, me dicen, oye, que ya encontraron a Jacobo. Y yo, ¿qué? Sí, ya que ya lo encontraron. ¿Cómo? Sí, que está en el mismo hospital que tú. Entonces voy a la recepción y les digo, oye, que ya encontraron a mi esposo. Sí, ya lo encontramos. ¿Dónde? No, pues tienes que ir a buscarlo. Entonces me ponen a una persona que me acompañe y voy a buscarlo por todo el hospital como una loca. Entré a quirófanos, entré a todos los cuartos. De verdad, peiné el hospital por completo. No había, estuve a lo mejor media hora, 40 minutos, no era un hospital muy grande, busco 1 hora a lo mejor, buscando por todos lados y no estaba. Entonces llego ahí y le digo, ¿cómo me dices que está si no está? No, es que ahí, le dije, ¿dónde sacas? Me dice, es que ahí hay unos carteles que dicen, y volteo y me acerco a los carteles. ¿Y qué dice? Dice mi nombre y abajito el de él. Dije, ¿cómo? Si hubiera sido así,
hubiéramos estado juntos cuando dimos el nombre. Les dije, esto está mal. Seguramente yo reporté tantas veces su nombre que lo pusieron como vivo en vez de desaparecido. Entonces voy y les digo, no, está mal la información. No, pero les dije, está mal, no está acá. Entonces voy y le hablo a la familia de México. Me dice, no, ¿cómo? Les dije, no, está mal. Ya les explico que estaba mal, qué fue lo que pasó. Y bueno, de repente me dice mi hermano, Karen, ahí van mis amigos para allá. Y yo, bueno, ¿cuándo llegan? ¿Qué día llegan? Le pregunté. No. Me dijo, en 20 minutos. Le dije, ¿de qué me hablas? Pues resulta que 4 amigos de mi hermano que habían estado en mi boda, después de mi boda decidieron irse a Tailandia de viaje de cuates. Estaban en Pipi también. Wow. Se salieron, impresionante. Se salieron, tenían su boleto en el ferry para 2 horas después. Uno de ellos decide adelantarlo y sale su ferry creo que 9 o 9:30, entonces les toca el tsunami en alta mar. No lo sienten, llegan a Phuket, le dicen al taxista, oye, llévanos al aeropuerto. Le dicen, no, está cerrado. Dice, ¿cómo? Dice, no, es que hubo un desastre. No, pero llévanos al aeropuerto. Van al aeropuerto, el aeropuerto obviamente cerrado, y pues se van y se alojan en un hotel. Y mi hermano, preocupado por ellos, de que estuvieran bien, los empieza a tratar de contactar, y resulta que uno de ellos tenía celular y logra tener comunicación con él. Le dice, por favor, hablen todos a México, a sus familias, díganle que están bien porque están todos muy preocupados. Y bueno, váyanse por mi hermana a buscarla a este hospital porque no sabemos nada de Jacobo y Karen está herida. Entonces, bueno, más se tardó mi hermano en decirme que en que yo volteara a la entrada de este salón donde están las computadoras y viera a esos 4 ángeles cruzar la puerta. Y entonces corrí, los abracé con todas mis fuerzas. Ver una cara conocida, los conozco desde que tengo 2 años, son como hermanos de mi hermano, o sea, eran unas relaciones muy, muy cercanas. Dije, no puedo creer que estén ellos aquí ahorita. Los abracé con todas mis fuerzas, empecé a llorar, les empecé a explicar, y bueno, se empezó a hacer como un grupo de ayuda. Y bueno, unos iban y buscaban en un lado, otro me dijo, te tienes que ir al hotel, te tienes que bañar, limpiar las heridas, vámonos para allá. Como que cada quien tomó un rol importante en lo que llegaban mis papás y los papás de Jacobo, que obviamente ya venían en camino, pero para llegar a Tailandia necesitaban visa. Entonces era domingo. De aquí que les abrieron la ¿Embajada? embajada de Tailandia en México para darles la visa y poder llegar hasta Tailandia, hasta Phuket, les tomó, o sea, llegaron hasta el miércoles en la mañana. Entonces llegaron, bueno, todo este tiempo nosotros buscábamos y buscábamos y buscábamos por todos lados. Ya habíamos visto muchísimas fotos de cuerpos porque nos decían, busca, ponían en computadoras en los hospitales y entonces busca, y te decían, no te fijes en las entradas, fíjate en la forma de las cejas, en las cicatrices, porque los cuerpos ahogados se deforman. Pero buscábamos ahí, buscábamos entre los vivos que llegaban de la isla, camiones con gente a un lugar que era un City Hall, y ahí era un parque que se reunieron todas las embajadas de todos los países y cada quien puso como su puestito, y así se organizaron. Allí en Phuket había más hospitales que estaban Sí, llenos de sí, gente. sí, sí. Todos llenos de gente, pero sí mucho más infraestructura. O sea, habían hospitales privados, habían hospitales públicos. Yo llegué primero al hospital público, que fue donde me curaron, que digo que era como Cruz Roja, pero sí estaban mucho mejor preparados. Y tenía fe de encontrar todavía. Sí, ahí todavía tenía fe de encontrarlo, pero conforme pasaban los días y las horas, cada vez menos decían, ya llegó el último camión, ya no viene más gente, y él no aparecía y no se reportaba. Y luego sus amigos empezaron a tratar con videntes y le decían, no, es que está en una isla y lo están curando con hierbas y puras cosas así que como que nada más eran falsas esperanzas. Muy fuerte todo lo que estábamos viviendo. Y cuando llegan mis papás y llegan los papás de Jacobo, pues fue muy, muy, muy fuerte. Yo abracé a mi mamá cuando salió en el aeropuerto, la abracé con todas mis fuerzas, y en eso empiezo a ver que salen muchísimos periodistas por todos lados y me empiezan a tomar fotos como loco, y en eso me volteo y les grito, ¡ya! Y me agarran y me toman una foto espectacular, gritando como una loca.
que dio la vuelta por todo el mundo. Llegué yo a Alemania, la vi la foto en una portada, digo, habían otras muchas fotitos chiquitos, dentro de esas estaba la mía. En Argentina me dijeron que salió en la portada, en México salió en todos los periódicos, o sea, se hizo noticia porque aquí en México éramos los únicos mexicanos, bueno, él era, después de unos días, porque decía, no, es que hay tantos desaparecidos, al final el único desaparecido era él. Y los únicos que sí nos tocó el tsunami como tal, o sea, que sí nos ahogamos en la ola, porque había gente que estaba en la zona, pero no estuvieron dentro de la ola, éramos nada más él y yo. Lo único mexicano. Los únicos mexicanos. Entonces empezó a hacer noticia y todos querían la nota y se aprovechaban. Y bueno, fuimos al City Hall buscando ayuda, la Embajada de México súper atentos, como ya no tenían objetivos, ya todos habían sido localizados y nada más quedaba él. Todos muy atentos a ayudarnos, se portaron de maravilla y pues seguíamos buscando. Para eso, 3 de los amigos de mi hermano decían regresarse ya porque sus familias estaban desesperadas y con toda la razón. Solo uno de ellos decidió quedarse hasta que nosotros decidiéramos regresarnos y se iba a quedar hasta el final. Y bueno, al otro día de que llegaron mis papás, y los papás de Jacobo, decidieron ir los papás de Jacobo y mi papá a Pipi a buscarlo, a ver qué encontraban. Mi mamá vio mis heridas muy mal, me dijo, bueno, mientras ellos se van a la isla, tú y yo nos vamos a un hospital donde te puedan atender porque traes todas las heridas infectadas, ya no están bien. Y sí, efectivamente las tenía todas infectadas, me tuvieron que abrir todas las heridas y rasparlas y ahí sí ya me dolía el alma, ya sentía todo el dolor y me dolía y me las raspaban, le decía a mi mamá, por favor, inyéctenle filocaína, háganle algo. Yo el dolor que sentía era impresionante. Y mientras ellos se fueron a Pipi a buscar y dentro de lo único que encontraron fue, bueno, de regreso me marcaron al celular que habían comprado todos celulares ahí para poderse comunicar y le marcaron al celular a mi mamá y le dijeron, oye, pregúntale si Jacobo traía su pasaporte con él. Y primero le dije, no, ¿por qué va a traer su pasaporte? Le digo, no, sí lo traía. Me dice, le dije, lo que pasa es que teníamos que ir a cambiar traveler's checks, que era la forma de moneda de cambio en esa época. No te llevabas dólares, te llevabas traveler's checks y los cambiabas en una casa de cambio y tenías que llevar el pasaporte. Le dije, entonces sí traía su pasaporte. Le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues lo encontraron el pasaporte. ¿Cómo lo encontraron? Unos chavos les pidieron aventón de regreso en la lancha, de regreso en la isla que fueron a Pipi. Les dijeron, oigan, ¿nos regresan a Phuket? Sí, claro. Y les dicen, oigan, es que nos encontramos una bolsa llena de pasaportes tirada en el piso. Dice, ¿cómo? Dice, no las encontramos y no la quisimos dejar ahí, nos dio miedo, o sea, que se vaya a hacer mal uso de estos documentos y no los llevamos. Y dentro de esos está el pasaporte de Jacobo. Entonces yo por lo menos ahí dije, va a aparecer vivo o muerto, pero va a aparecer porque él lo traía y lo traía en su short y lo traía con el cierre. A fuerzas tiene que aparecer. Y bueno, nos quedamos unos días mal, seguíamos buscando. Mi papá fue a morgues, donde podíamos buscábamos, todos, la verdad. Y un día antes, bueno, hubo un día que dijimos, ya hay que regresar a México. La Embajada de México nos dijo, ya no tienen nada ustedes que hacer aquí. Necesitan regresar a México, necesitan buscar ayuda, estar con su familia. Karen necesita terapia, necesitan empezar a sanar todo lo que están viviendo y a sentir un poco de amor y de apapacho, porque aquí todo es desgracia y tragedia. Tienen que llegar y déjenos a nosotros encargarnos de esto y lo vamos a encontrar. Y bueno, tomamos la decisión de regresarnos. Un día antes el amigo de mi hermano que se había quedado, Rafa, me sacó del hotel y me dijo, ven, vamos a platicar. Me dijo, tengo algo que decirte. Tus papás tienen muchísimo miedo de que tú vayas a caer en una depresión por todo lo que te está pasando. Obviamente tú eres la que más dolor siente ahorita y la que más trauma tiene, pero a la vez eres la que más fuerte tienes que estar, porque si tú no estás fuerte, tus papás no van a estar fuertes, o sea, si te ven mal, ellos van a estar mal y nadie se va a ayudar, es un círculo vicioso, es una rueda de la fortuna, tienes que estar bien tú para que ellos estén bien y te ayuden y así sucesivamente. Le decía, no, pero yo ya no quiero regresar a la universidad. Me dijo, no, te tomas 1 semana, 2 semanas y regresas a la universidad. Todo esto fue porque me dijo, el panorama está muy negro.
no creo que esté vivo. No hay ya forma, ya encontramos, ya buscamos, ya hicimos todo lo que podíamos. La verdad es que eso es la respuesta que hemos tenido de la embajada, que está muy difícil que lo encuentres todavía con vida. Y bueno, tienes que ir haciéndote la idea de que que esto es lo que te toca vivir y que tienes que afrontarlo y que vas a ser fuerte, que le vas a echar ganas y vas a salir adelante. Y fue como que ya me sentó en mi realidad, ¿no? Ya no tanta esperanza. Y él, o sea, yo tenía 20, él tenía 25, no es que éramos muy adultos grandes e independientes, ¿no? Estábamos todavía muy jóvenes. Y bueno, es algo que obviamente me dejó muy marcada y claro que me inspiró para salir adelante. Y bueno, regresamos a México y 4 o 5 días después, eh, bueno, cada día se dormía una amiga conmigo en mi casa, en casa de mis papás. Y esa noche, y hubo una noche que todos prendimos una vela y rezamos y pedimos para encontrar a Jacobo, que si ya estuviera vivo o no. Yo me acuerdo que esa noche cuando me dormí y recé, dije, por favor, quiero, si ya no estás, mándame una señal, y luego despiértame para saber que esa fue la señal y que se lo pueda contar a mi amiga que se durmió conmigo, no sé qué. Y así fue. Yo como por ahí de las 3 de la mañana me desperté, tuve un sueño en donde él se me revelaba y me decía que ya no estaba y le conté a mi amiga el sueño, me volví a dormir y como a las 7 que me desperté y fui a desayunar, me comí, me acuerdo perfecto, un pedazo de papaya y como que mi familia dijo, ya con esto está lista para recibir el golpe. Y me dijeron que ya habían encontrado el cuerpo. El horario en el que encontraron el cuerpo coincide con el horario que yo me desperté a medianoche a decirle a mi amiga que ya había, que lo que había soñado. Yo no era muy creyente de esas cosas hasta ese momento, ni tanto en Dios, ni tanto en almas. Sí, siempre sentía la presencia de almas, pero no de esa forma de comunicarse. Siempre era como que los fantasmas que te asustaban, ¿no? No esta forma bonita, ¿no? O conectarte con alguien que conoces. Y, y bueno, la noticia me cayó durísima. Obviamente me solté a llorar, a gritar, fue muy fuerte. Y el cuerpo llegó más o menos como 4 o 5 días después porque el cuerpo estaba descompuesto. Había que ponerlo en éter o en químicos para mandarlo a México, porque empezaban a decir que estaban enterrándolos en fosas y quemándolos, y eso era una angustia, porque el no tener la certeza del cuerpo, de por sí así, me tardé mucho yo en poder cerrar el ciclo porque nadie en México vio su cuerpo. O sea, nadie en México. Lo único que al final me garantizó que era él fue cuando al mes me entregaron sus pertenencias. O sea, me entregaron lo que él traía puestos, el anillo de bodas, su reloj y una pulsera que traía. Ahí fue cuando dije, no, pues sí era, ¿no? O sea, ¿qué tal que enterramos a otro? Porque la cabeza te hace dar vueltas y te hace imaginar cosas y todo este miedo y todo lo que se me movía adentro, pero ahí fue cuando ya dije, no, pues sí era, sí era. ¿Te explicaron el motivo del fallecimiento? ¿Fue por ahogamiento o fue por las heridas que se llevó cuando se lo llevó la ola? O... Yo tenía mucho miedo porque durante la semana que estuvimos de duelo, una señora había comentado, una señora que su hijo había estado involucrado en la ayuda, en la búsqueda de Jacobo, habían dicho que por un golpe en la cabeza. Entonces, ¿qué empezaba a decir la gente? No, bueno, es que lo que lo mató a él te salvó a ti porque él estaba atrás de ti. Entonces, la gente decía, o sea, me lo decía como para que me dé paz y a mí me daba peor angustia. Si de por sí ya uno tiene culpa de por qué yo sobreviví, él no, tengo trauma, ahora lo tengo que trabajar. O sea, son muchísimas cosas, sentimientos que siente uno en ese momento, como que para que todavía me dijeran eso. Y cuando me llegó el acta de defunción, o sea, la información para el acta de defunción para emitirla en México, decía que era por ahogamiento, inclusive que no tenía ninguna sola herida. O sea, yo estaba más herida que él. Fue puro ahogamiento. Sí. Increíble, la verdad. ¿Cómo fue el duelo esa semana de... ¿Solo duró una semana o duró más tiempo? O sea,
primero fue una semana en la que la gente vino a darnos el pésame, a decir que duró un poco más, porque ya desde antes de encontrar el cuerpo, la gente ya venía a vernos, a visitarnos, a ver cómo estábamos, a preguntarme. Ujú. Me acuerdo que su hermano vino un día y me dijo, necesito que me cuentes toda la historia de pi a pa, porque necesito saber qué crees tú, ¿crees que ya no está? ¿Crees que sí? Y yo me acuerdo que le dije, yo creo que no. ¿Quieres que te sea sincera? Yo creo que no. Pero no podía yo matar las esperanzas de toda la familia, todo era demasiado. Entonces sí me acuerdo que empezó como que el duelo desde antes de que estuviéramos seguros y bueno, durante toda esa semana recibimos gente, recibimos visitas, este, muchas pláticas y bueno, poco a poco, pues yo lo fui trabajando, lo fui elaborando. Empecé a trabajar con mi terapeuta desde Tailandia por teléfono. Hablaba yo diario con ella como 1 hora. Y no era mi terapeuta de antes, fue una terapeuta que era especialista en trauma y me empezó a trabajar desde allá. Y me empezó a tratar desde allá y bueno, empezamos a trabajar, llegamos a México y teníamos más o menos, durante esa semana no, pero después, durante 2 o 3 sesiones a la semana de terapia, entre 2 y 3 horas, más o menos. De terapia por sesión, no era como ahorita, como es, ¿no? 45 minutos, 50 minutos, te dicen ya estás, Ujú. nos vemos mañana o en una semana. Aquí trabajábamos, hacíamos meditaciones, me hacía relajaciones, me hacía como regresiones, trabajábamos mucho lo espiritual con lo emocional, me mandó a leer muchísimos libros de como de conexión de almas, eh, de que son muy comerciales, de Brian Weiss, pero Ujú. a mí me funcionaron mucho en su momento. No sé si hoy creo en la reencarnación tan fiel como creía en ese momento, pero en ese momento fue lo que me dio paz, leer estos libros y creer que en algún momento en nuestras otras vidas nos íbamos a encontrar. Ujú. Entonces eso me ayudó muchísimo y todo el trabajo me fue trabajando parte por parte porque eran muchas cosas, era trabajar el trauma, trabajar la culpa, trabajar el miedo, trabajar la culpa de por qué yo sí y él no, la culpa de la gente que dejé morir ahí. O sea, eran muchas cosas las que habían que trabajar y ella trabajó cada una en su momento. De hecho, a los 2 meses del tsunami me dijo, te vas a ir al mar y yo, ¿cómo? Me dijo, vas a ir al mar a hacer las paces. Entonces me dijo, te vas a ir con tus papás, que son tu lugar seguro, Ujú. y te vas a llevar a tu sobrino, que bueno, ahí ya no era el único, mi sobrina acababa de nacer, su hermana, pero me dijo, y te lo vas a llevar a él, que es tu motor, y tus papás, que son tu lugar seguro, que tienen mucho simbolismo en tu vida, y te vas a ir al mar. Entonces me fui a Acapulco. Hice una terapia sola en el mar, me acuerdo que bajé a hablar con el mar, a decirle, a enojarme, pero a sacar, pero a contentarme, todo esto, a perdonar. Eh, Obviamente, antes de hacer yo mi sesión, habíamos ido a un restaurante a comer y yo nada más tenía miedo que si llegaba una ola por dónde salía. O sea, los primeros años, gracias a que fui al mar esa vez, no tengo un trauma con el mar. Y sí voy a la playa y sí voy al mar y voy muy seguido. Pero sí los primeros años y a veces todavía me pasa que mi mente hace una ruta de evacuación. O sea, Mm. no lo puedo controlar. O sea, si veo, siempre digo, ¿en qué piso estoy? Más o menos cuánto tardaría, me voy para arriba, me voy para abajo. O sea, siempre sin querer hago una ruta de escape y desde ahí, ¿no? Pero sí voy, no me da miedo, mis hijos van de hecho mi hijo ama el mar y cuando vamos a la playa se mete 4 horas y no lo puedo sacar. Y lo que más le gusta de todo es que lo revuelquen las olas. O sea, yo en diciembre que me metí la última vez, me metí una revolcada que salí toda así espantada y me dice una de mis hijas, me dice, ¿no te dio miedo? Me dice, ¿no te dio como recuerdos? ¿No te dio? Le dije, la verdad, sí, sentí Ujú. horrible. Y me sentía toda como mareada y así. Y veo a mi hijo y mi hijo vuelto loco. O sea, dice, es que tú no entiendes. A mí lo que me gusta es eso que tú estás sintiendo, la revolcada, que no sepa ni dónde estoy, ni ubicarme, ni nada. Eso es lo que le gusta. Y la verdad es que les encanta. O sea, los dejo que se metan y todo. No tengo ningún problema. O sea, no, gracias a Dios no tengo trauma de ir al mar, pero gracias a que lo trabajé en su momento, porque ella me lo dijo, si no lo trabajamos ahorita, nunca más vas a regresar, te lo Sí. aseguro. Oye, ¿qué secuelas físicas te ha dejado el tsunami? Porque antes contaste que te cuesta andar Lo de los descalzo. pies. ¿Tienes alguna más que te ha dejado marca? Física como tal, ¿no? Mental sí. O sea,
Obviamente me siento muy vulnerable. Obviamente tengo muchos miedos. No dejo que el miedo se apodere de mí. Pienso que la mente es muy, muy, muy poderosa. Di una plática en un curso que se llamaba Fear, que cada plática era cómo enfrentar miedos distintos. Y me decían, bueno, ¿cómo? La mente es muy poderosa. La mente es lo más poderoso que tenemos. Entonces, cuando yo siento un miedo, trato de ver de dónde viene, qué probabilidades reales tengo de que me pase algo y qué es algo más que ansiedad y que mi mente que me está jugando chueco y se está yendo a lugares donde no tiene que ir. Trato de poner el miedo a un lado y concentrarme en pensar positivo, a veces en rezar, a veces en pensar. Yo siento, muchas veces, esto es como un tip que tengo para mí misma. Cuando no quiero que me pase nada, necesito imaginar el futuro. Entonces yo siento que si imagino el futuro, o sea, si me voy a ir de viaje, o sea, imagino cómo va a ser ese viaje más adelante y entonces siento que si me lo imagino ya nada va a pasar. Entonces es como, pero es todo mental, porque es la mente la que nos atrapa. Secuelas físicas, ¿no? Pero mentales sí. Y también es la edad que uno va creciendo y va teniendo más miedos. Cuando yo me acuerdo que antes de que tuviera hijos, durante 7 años no tuve ningún miedo. Y cuando nació mi hija empezaron los míos porque da miedo de que se vaya lo más importante para ti, que en ese momento son mis hijos. Se fue en su momento Jacobo, que era la persona que más yo amaba en ese momento. Entonces vienen mis hijos y son, o sea, son lo que más amaba en su momento y decían, no, bueno, o sea, los sentía vulnerables. Entonces, claro que hay muchas cosas nuevas que ir trabajando y que van saliendo y que vas trabajando y que si no te permites que se apoderen de ti, pues tienes que ir poco a poco y trabajando cada parte. Digo, en terapia, yo siempre digo que tienes que ir a terapia y tienes que trabajar mucho en tus emociones. Y iba a decir algo y se me fue la idea. A mí se me viene a la cabeza, Sí. contando la historia que has contado, como dos dudas que me entran. Digo, ahora que te pasó todo esto, que estuviste más de un minuto bajo el agua, ¿puedes bucear? ¿O sientes el sonido del agua? No he intentado, bucear no he intentado. Eh, no, nunca fui fan del mar. La verdad es que antes del tsunami tenía 9 años que no me metía al mar. O sea, siempre me gustó ir a la playa. Y a la fecha, me encanta ir, voy mucho, voy por lo menos 2 veces al año segurísimos. A veces voy 3 o 4, sí voy mucho, pero nunca me ha gustado meterme al mar. Y ahí tenía como 9 años que no me metía. Entonces, no me meto. En diciembre que me metí fue porque me estuvieron muele y muele hasta que me metí y salí y les dije, ven, ¿por qué no me gusta? O sea, no, de veras no. En el mar que sí disfruto es en las playas de Cancún, que el agua es calientita, está rica, no hay olas, puedes disfrutar la vista. O sea, a mí no me gusta la adrenalina del mar Sí. y no me gusta meter la cabeza porque el sonido justamente, cuando he visto películas que sale el sonido del agua con cosas, no puedo. O sea, la película de Lo Imposible, no puedo, o sea, aparte de la razón por la que no la he querido ver completa, es porque el sonido del mar me atormenta mucho. Es que si suena Sí. en plan, Sí, y sí. que la mujer está revoltándose por ahí y de repente le pasan un montón de piedras todo por alrededor, suena... Exacto, y suena, y justo suena así y no aguanto. Así fue también Así lo fue, que escuchaste todo. así fue, entonces no aguanto, ese es no puedo. Y oye, en el momento en el que saliste, que por ejemplo te empujó la ola y llegaste hasta para adentro, cuando saliste de la ola, ¿qué se escuchaba ahí? O sea, ¿escuchabas gente llorando, Silencio, lamentos, silencio? silencio. Así como veía el mar infinito, silencio total. Se escuchaban los gritos a lo lejos que me llamaban y me decían, sube, sube, sube. Bueno, la primera parte, cuando saqué la primera vez la cabeza, nada, no alcancé ni a ver. O sea, respiré y me volví a bajar, no alcancé a ver. Pero, pero la segunda vez escuchaba como los gritos muy a lo lejos y el mar infinito y no veía nada. Es que es una imagen muy impresionante. Cuando uno se para dentro del mar y ves todo hacia atrás y no ves nada, o sea, ni una cabeza, ni una boya, nada, es una escena muy impresionante. Entonces, sí, 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 pero si me preguntas así como que a lo lejos oía los gritos y las voces de las personas. Sí, todo lo que viste después, pues era destrucción, ¿no? Exactamente. Por lo menos hacia ahí se veía bonito, ¿no? Pero Ujú. sí, todo lo demás era hacia el frente era destrucción. Sí. Oye, y bueno, pues ya, pues más actual en todo este proceso de sanación, ¿qué papel ha representado tu fe, la espiritualidad en este proceso para, pues sí, sanar? Todo. La verdad es que todo.
cada vez me queda más claro, a partir de esa historia, tuve muchos encuentros con la muerte, muchos, muchos. Me ha tocado muchos encuentros cercanos con la muerte. ¿A qué me refiero? A que personas cercanas, jóvenes también muchas, han fallecido después del tsunami. Eh, También mi abuelo, que no se iba, no se iba, no se iba y decidió irse estando conmigo, y para mí fue muy impactante ver cómo dejaba de respirar. Y a través de todo esto, pues, cada vez uno se siente más vulnerable y te das cuenta que de verdad es hasta que Dios quiere. O sea, cuando uno se pone, ni aunque, o sea, si cuando no te toca, no te toca, ¿no? Ahí es clarísimo que no me tocaba, no sé cómo saqué la cabeza y pude respirar, no sé cómo me sacaron de la isla, porque la gente que no pudo salir en esas 72 horas de la isla y que sí tenía heridas similares a las mías, no había mucha gente herida, porque la gente que se ahogó se murió. O sea, habíamos a lo mejor 10 personas que nos ahogamos en esa isla y sobrevivimos. Las heridas de la gente era que corrieron y ese tipo de cosas. Las heridas se infectaron y acabaron con amputaciones. Gracias a Dios no acabé tampoco con eso. O sea, todo, la verdad es que tuve demasiada suerte y no hay otra respuesta a toda esta suerte y que los 4 amigos de mi hermano estaban ahí. O sea, son tantas diosidencias Ujú. que claro que mi fe creció muchísimo. No me considero una persona religiosa, pero sí me considero una persona de fe y que sí creo que Dios es el único que marca nuestro destino. O sea, uno marca cómo vive la vida, ¿no? Y uno tiene sus propias decisiones y no puedes decir, no salí adelante porque Dios no quiso, no. O sea, está en uno querer salir adelante y Ujú. echarle ganas en la vida, pero sí el principio, el fin y cosas grandes que pasan en nuestra vida, sí creo que es todo de Dios. Oye, Sí. ¿has vuelto a ir a Tailandia? No, ni siquiera. Pero es que está muy caro. La verdad es que siempre digo, quiero ir, pero me encantaría ir con mis hijos, me encantaría ir con mi esposo, me encantaría que fuéramos todos, somos muchos, somos 7. Entonces, está difícil ir todos. Cada vez que busco vuelos, que porque tengo que esperar a que sean sus vacaciones, porque están en la escuela y veo los vuelos, digo, es que está imposible ir con estos precios. Muero de ganas de ir. Y decía, a los 20 años, pues ya pasaron los 20 años y ya voy para los 21 Ujú. y no fui. Algún día. O sea, sí tengo muchas ganas de ir. A lo mejor ya cuando cada uno sea independiente y cada quien se pague su vuelo no, tengo muchas ganas, pero la verdad es que siempre que digo, sí, pero de irme, si gastarme todo eso para ir ahí, mejor me voy a otro lugar que no conozco y ya tendré, o sea, yo siento que va a pasar cuando tenga que pasar, cuando se dé la oportunidad. Esa es la verdad. Sí. Y yo supongo que irás también en la Fifi, o sea, No, Tailandia, sí, en sí, la sí, Fifi. sí, no iría. La verdad es que a mí Tailandia en sí no fue un lugar que me encantó más que Phuket Mm. y Fifi. Sí. Lo demás no me, o sea, iría porque está en el camino, pero esos son lugares Sí. paradisíacos que sí me gustaría ir con ellos y verlos distinto, ¿no? Claro. Sí, yo lo veo en series como de White Lotus y pues es muy bonito, se ve muy bonito. No, es precioso y Phuket está divino. O sea, toda esa zona es muy bonita, pero a mí, por ejemplo, Bangkok no me encantó. Mm. O sea, partes y partes. Me gustó mucho la cultura, no me gustó mucho la contaminación, la basura, eh, eh, esa parte de Bangkok no me gustó mucho la parte como toda la cultura tailandesa me encantó. La gente es muy parecida a la mexicana, es gente muy, muy, muy amable Ujú. y que hacen sentir al turista muy, bueno, ya en México ya no tanto, ¿verdad? Hacen El podcast, la Sí, verdad sí. que es todo un placer. recibido, la verdad. Ujú. O sea, siempre nos hemos como que calificado por esa parte y ellos son muy parecidos. La personalidad, hasta físicamente, los tailandeses son muy parecidos a los mexicanos. Ujú. Muy cálidos. Oye, y bueno, pues ahora, ¿cómo transformas o cómo transformaste el trauma en propósito en tu vida? Porque ahora haces muchas cosas con propósito. Pues pensando que quiero dejar huella, que quiero marcar en este mundo, hacer una pequeña diferencia. La razón principal por la que hago estas pláticas es porque cada vez que digo voy a dar una plática, digo, no quiero, me cuesta mucho trabajo las cámaras, eh, no soy profesional, no me dedico a esto, pero recibo mensajes tan bonitos
que por eso digo, vale la pena. Si ayudo a una persona contando mi historia y la ayudo a sanar algo por lo que está pasando, porque siempre digo yo, cada quien tiene su propia historia, cada quien tiene su propio tsunami, no tiene que ser una ola gigante, tiene que ser tu propia ola, tu propio trauma, la parte difícil que estás pasando en tu vida. Siempre digo, cada quien tiene su historia y si puedo ayudar a alguien, lo voy a seguir haciendo. Entonces, una de esos es este propósito. También, como les platicaba, mi hermana trabaja en voluntaria en muchas instituciones y me di cuenta que recaudar fondos para las instituciones es muy difícil. Recaudar ayuda a todo el mundo, ay, sí, pobre, pobre, pero cuando se necesitan recursos es muy difícil recaudarlos. Entonces decidí que mis pláticas tuvieran un propósito y en vez de yo cobrar por ellas, porque nunca he cobrado, espero nunca tener la necesidad económica para hacerlo, pero nunca he cobrado porque sé que hay gente que vive de esto y también se vale, porque cada quien tiene derecho a hacer con su vida y con su historia lo que quiera, pero que mis pláticas tuvieran un sentido, decidí que cada vez que doy una plática, pido una donación para a donde cada quien guste dar. Más adelante les van a poner ahí alguna sugerencia para que quien quiera donar pueda donar y pueda ayudar. Siempre es importante ayudar a cualquier causa. Si buscamos, en cada esquina hay una causa para poder ayudar y ese es como poner mi granito de arena en este mundo. De hecho, todavía no sé en cuál, pero vamos a poner aquí un link debajo para Sí. poder donar. No sabemos bien todavía qué. Estamos por Estamos definirlo, viendo, sí. hay varios, ¿no? Hay varias causas, pero aquí abajito les dejamos la liga directa para que vayan y aporten. Y también lo haremos nosotros, Sí. también los primeros, para, Sí. para Poner demostrar, ¿no? ejemplo. Claro, Nosotros poner ejemplo, ya estaremos efectivamente. subiendo nuestras fotos ahí con el voluntariado que hagamos o la donación que hagamos, entonces ahí está el compromiso ya también de nuestro lado. Sí. Oye, ¿y qué creencias te han cambiado después de esto? ¿Cómo qué? Por ejemplo, o sea, que antes creyeras que la vida es muy larga, que realmente sí. no te puede pasar nada, que cuando somos niños al final pensamos que somos intocables. Mm. Y cuando vas creciendo te das cuenta de que somos frágiles y que en cualquier momento puede acabar todo. Exactamente, lo vulnerables que somos. Somos vulnerables, somos tan frágiles y tan vulnerables, pero a la vez tan fuertes. O sea, yo me impresionaba, me acuerdo que cuando fue el tsunami y decía, es que en mi cabeza no entraba como yo estaba viva. Eso fue muchísimo de lo que me ayudó a sanar. El saber que era un milagro, el sentirme un milagro, el decir, ¿cómo puede ser que estoy acá después de esto, después de la ola? ¿Cómo puedo estar viva? En mi cabeza no cabía. Entonces, eso claro que me ayudó muchísimo a trabajar y a superar y todo, porque decía, bueno, a la vez siento dolor y todo, pero también siento vida y siento un milagro y Dios me dio la posibilidad de estar aquí, de contar mi historia y de sobrevivir. Y si voy a estar aquí, lo voy a explotar al máximo. Entonces, sí, todos los días, sí pienso que si hoy mi vida acabará, ¿qué es lo que le voy a dejar al mundo? ¿Qué les voy a dejar a mis hijos? ¿Y qué es como quiero marcar? Y si soy una persona que vive con miedo a eso y tengo mis locuritas, ¿no? Siempre tengo en mi reloj una plaquita con mi información personal. Entonces digo, si algo me llegara a pasar, que sea muy fácil ubicarme, localizarme y ver. O sea, esto es para si entro a un hospital, pero también si en cualquier catástrofe, pues aquí pueden, es mi identificación, digamos, ¿no? Por ejemplo, o desde mi testamento, ¿no? Lo hice hace, no sé, 15 años a lo mejor hice mi testamento, o sea, tenía 25, 26 años cuando me hice mi testamento. Wow. Y yo creo que el notario dijo, esta está loca, pero no, o sea, y cuando me divorcié, es más, hice mi testamento antes de firmar mi divorcio, dije, no vaya a ser que ahorita me muera. y dejé al que era mi ex con lo que tenía, ¿no? O sea, por ejemplo, eso sí lo tengo como muy, y a todo el mundo le digo, es que es súper importante dejar eso todo por escrito. No sé, le digo, siempre mi mamá se burla de mí, me dice, de veras estás bien loca. Aquí están mis documentos importantes, aquí en este cajón, en esta caja está todo esto, estos papeles, no sé qué, o sea, y esto, y hay un seguro por cualquier cosa, o sea, siempre le digo, y obviamente tengo seguro de todo porque por lo mismo, pero sí le digo, todo muy organizado porque yo no quiero, Dios no lo quiere el día que yo ya no esté aquí, no quiero dejar ningún problema para nadie. Fíjate que yo creo que estas pláticas son súper interesantes porque al final tu historia es muy inspiradora y siento que estamos en una sociedad donde mucha gente
no sé si la frase no pega mucho, pero como que se ahoga en un vaso de agua, como que para cualquier problemita que hay, ya como que se inundan y ya no quieren seguir con la vida Se y rinden. sí, se rinden fácilmente. Y creo que escuché esta historia de ver después de todo lo que te ha pasado, después de 1000 problemas, de haber perdido a tu pareja, que eso sí es complicado, se va en otro país, estando sola, eso sí es un problema grave y encima sales adelante. Pues si tú has salido, cualquier persona que tiene un problema mínimo también puede salir, ¿no? Que no se ahogue en cosas que no vale la pena. Exactamente. Mm, Porque a fin de cuentas solo nos tenemos a nosotros mismos, claro. ¿no? Cada quien solo se tiene a sí mismo. Y yo siempre pienso que si uno, o sea, el fin último del ser humano es ser feliz y tenemos solo una oportunidad. No es Mario Bros. Si tienes 3 vidas y bueno, si esta no, pues la que sigue. No, tienes una sola vida consciente. Si hay más, no lo sé, pero tienes solo una vida consciente. Y está en cada uno disfrutarla o pasar atormentando, está en uno mismo, o sea, está, y claro que duelen y duelen mucho, o sea, duele mucho eso y duele mucho muchas cosas, porque no fue en mi época nada más la única vez que he sufrido, me tocó sufrir cuando me divorcié, me tocó cuando mi hijo nació con muchas complicaciones médicas, hoy gracias a Dios está más que perfecto, pero nació con muchas complicaciones médicas, estuvo en terapia intensiva, estuve muy cerca de morir, y él siempre me dice: "Ma, ¿verdad que yo también soy sobreviviente?". Sí, mi amor, sí. Pero pasé por muchas cosas fuertes también, además de eso, y lo único que pensaba es: "Va a pasar, esto va a pasar". No siempre, hay una frase que me encanta que dice: "Y esto también va a pasar". ¿Y a qué me refiero con y esto también va a pasar? Las cosas buenas también van a pasar. O sea, si tienes un evento increíble o algo que viene, un proyecto, va a pasar, se va a terminar, no es eterno. Entonces hay que disfrutarlo. Y las cosas malas también va a pasar y el dolor lo tienes que sentir para que se vaya, pero va a pasar. O sea, al final, yo siempre digo, al final de la luz, del camino está la luz, siempre está la luz. Entonces hay que tener paciencia, darle tiempo al tiempo, que es la mejor cura, para que las cosas pasen. Duele, sí, duele muchísimo. Yo no puedo minimizar el dolor. Soy la persona más chillona que hay, o sea, soy súper, súper sensible, pero siempre pienso que va a pasar y voy a estar bien, voy a estar mejor. Por ejemplo, me acuerdo que cuando me divorcié, decía, ya, y me urge que pasen 6 meses, porque en 6 meses voy a estar perfecta. He dicho y hecho. Pasaron los 6 meses y me sentía perfecta. De Y hecho, así es. te quería preguntar eso. Digo, después de lo que te pasó, ¿te costó enamorarte de nuevo? Em, Pues con el sí y no. O sea, porque seguía siendo muy fantasiosa, seguía siendo muy joven, seguía creyendo en el amor de color de rosa, porque no es que él me traicionó, no es que él, o sea, seguía creyendo que me podía enamorar, que podía ser feliz y sí, no me costó enamorarme, no me enamoré de la persona correcta, no me costó enamorarme, pero sí, y siempre creo que sí, o sea, puede pasar, porque también cuando me divorcié dije, sabía que iba a acabar yo en pareja, yo nunca dije, ay, ya no me vuelvo a enamorar y no me vuelvo a casar y Ujú. no, 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 para nada. Decía, voy a encontrar una persona que me voy a volver a enamorar y me voy a volver a casar y voy a creer otra vez en el proyecto en pareja en futuro. Y sí, sí pienso, obviamente no son las mismas bases que tenía cuando me enamoré a los 20, Jacobo, que cuando enamoré el que ahorita es mi esposo. Claro que mis prioridades y mi forma cambiaron muchísimo. Además, ahorita buscaba una imagen paternal para mis hijos, o sea, no nada más un esposo para mí, sino una imagen de cierta forma para mis hijos también. No, ya no estoy sola, ya vengo con mi paquetito, ¿no? Sí. Oye, pues casi estamos llegando al final de la charla. Antes, nos gustaría que nos dijeras, ¿cuál es la enseñanza más importante que tú piensas que te dejó el tsunami? A los 6 meses, cuando yo me dieron de alta de la terapia, que pienso que la terapia es importantísima y lo he visto en situaciones de trauma, hasta que no se trabaja en terapia, no sale la gente. O sea, sí pienso que la ayuda profesional es súper necesaria, pero yo me acuerdo que a los 6 meses que la terapeuta me dio de alta después de haber trabajado muy intensivo, porque todo el mundo me dice, ay, ya 6 meses y ya estás. Bueno, pues fueron 6 meses de mucho trabajo, o sea, de casi todos los días tomar sesiones de terapia. Em, Al final me acuerdo que dije, ok, ya me pasó, ya estoy bien, ya estoy más tranquila, me siento estable. Ahora, ¿qué, qué, qué lecciones me da esto, no? Y la principal lección que me dio fue darme cuenta
que soy vulnerable y que tengo que disfrutar la vida. Y eso es lo más que siempre digo, hay que disfrutar la vida al máximo, los pequeños momentos, los grandes momentos, los placeres, hay que disfrutar todo al máximo porque de verdad, y cada vez me queda más claro que uno no sabe hasta cuándo está aquí. Entonces, disfrutar cada día, como si, no puedes decir cada día como si fuera el último, porque entonces viviría uno dramáticamente, pero disfrutar los momentos bonitos que vienen, disfrutarlos realmente, estar en el presente y en el ahora y disfrutar todos los momentos que nos regalan y todos los días agradecer por esos momentos. Yo todas las noches me quedo dormida dándole las gracias a Dios por un día más de vida, todos los días. Carpe diem, ¿no? Exactamente. Oye, ¿qué significa? Bueno, tengo una última pregunta, ya la última, y ya terminamos. ¿Qué es para ti, qué significa la palabra vida? Uy, todo. Vida es igual a todo. Todo es vida, ¿no? O sea, tienen al final el mismo significado, porque vida es luz, porque vida es risa, porque vida es sentir, porque vida es disfrutar. Y vida también es sufrir, porque si uno no sufre, no valora las cosas bonitas que tenemos. Yo cada vez que cuento mi historia, la cuento, otra de las razones por la que la cuento es porque me recuerdo todo lo bello y bueno que tengo hoy en día. Y digo, bueno, sí la había pasado muy mal, pero cada vez que la cuento es como terapia para mí porque me acuerdo de todo lo bueno y bello que tengo y digo, ya no me vuelvo a quejar de nada. Al final todo lo que tienes ahora es el resultado de lo que pasó y Exactamente. no tiene por qué ser, o sea, al final las cosas que pasaron son diferentes, Exacto. pero tienes un hijo maravilloso, estás feliz, contenta, alegre ahora, a pesar de las complicaciones que hubo en el pasado, pero mira, al final todo Exactamente. sale bien. No cambiaría nada de lo que ha pasado en mi vida con tal de tener lo que tengo hoy en día. Sí. Y creo que tu historia pues es un ejemplo, ¿no? De vida, de supervivencia y qué bonito significado, ¿no? Le das a la palabra vida. Creo que no estamos acostumbrados a agradecer, como bien dices, el simple hecho de levantarse o el simple hecho de terminar un día, luego no somos como muy conscientes porque estamos como muy acelerados, pero es importante, ¿no? Decir, Todos wow, los o días. sea, todos los días, el primer respiro que hace en la mañana y el poderte quedar tranquilo en la noche para dormir. Exactamente. Yo de verdad que si no doy las gracias no me puedo dormir. Todas las noches doy las gracias y cuando no fue un día tan bueno le digo a Dios, le digo espero que mañana sea un día mejor. Sí, así es. Pues ahí está, estamos llegando al final y es costumbre también preguntarle a nuestros invitados a quién le gustaría que invitáramos en un siguiente episodio para el podcast. Puede ser a la persona que tú quieras, a alguien que se te ocurra, que sea un ejemplo para ti, puede ser quien sea. Está bien difícil. Es lo más complicado. Sí, ¿a todos les cuesta así o Sí, ya hay sí, alguien sí. que lo tiene en la punta de la No, lengua? algunos como que se imaginan a alguien, pero generalmente es complicado. Es que no sé si ya lo invitaron a Fritz Thompson. No. No. Él tiene una historia buenísima que contar, también de resiliencia. Él tuvo un accidente en la carretera Puebla, me parece, y él escribió 2 libros y cuenta toda su historia y todo su proceso de resiliencia para salir adelante, y cómo le dijeron: "Nunca vas a caminar", y camina, y da conferencias, y es un picodazo, tiene 2 libros, es un tipazo, es muy bueno para hablar, y yo pienso que él para mí ha sido muy inspirador, la verdad. ¿Está aquí en México? ¿Vive aquí? Sí, sí, sí. Uf, pues lo vamos a contactar. Lo esperamos Sí, pronto por sí. aquí. Te esperamos aquí en nuestro podcast. Pues ahí está. Sí. Muchas gracias. Oye, un placer, la verdad que muchas gracias por te des el tiempo, que vengas aquí en nuestro podcast, que cuentes tu historia. Al final, para ti es terapia, pero para nosotros escucharla, sentimos que es para ti volver al pasado y volver a ese dolor, ¿no? De ese momento, pero creo que contarla es bueno y sobre todo que la gente aprenda y conozca, ¿no? Lo que es la magnitud de lo que puede ser un tsunami, lo que puede causar, ¿no? Pero al final lo más importante es cómo consigues superarlo, ¿no? Cómo consigues aceptar lo que pasó y avanzar en la vida. Eso creo que es lo que más huella deja y lo que más nos gusta, pues, que la gente consiga aprender, ¿no? Dejar esa marca. Sí, Sí. pues muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio, de verdad que fue para mí padrísimo, lo disfruté muchísimo, me sentí muy cómoda, que es muy importante.
Qué bueno, pues bienvenida. Por aquí abajo pues dejamos todas las redes sociales para que vayan, te sigan, que conozcan lo que haces también. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente episodio de Elemental Project. Nos vemos en el próximo. Gracias, hasta luego, bye bye. Bravo, Bravo, mira, bravo. aplauso. Bien.